¿Listo? Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como ya sabemos, pues tenemos otra clase de repaso, gracias a Dios, que vamos a hacer hoy antiguas civilizaciones. Como ya sabemos, esta semana tuvimos con Sarita y con Didier el tema de esto. Nosotros estábamos hablando con mi compañera de que esta clase la vamos a partir en dos clases. Y pues aprovechando que también como hoy no tenemos más clases de Noctua, entonces vamos a como a extendernos un poquito más, ¿vale? ¿Qué más les iba a comentar? No, pues también tengan en cuenta que los que estuvieron en las clases de Noctua, que cualquier cosa, duda o información que quieran sobre el tema de sociales que vamos a ver hoy, pues lo pueden comentar. Y también para finalizar, pues al terminar las diapositivas, voy a dejar una actividad pequeñita de un quizzes, ¿listo? Entonces, pues nada, arranquemos ya. Bueno, como estaba mencionando, nosotros la clase pasada con Sarita y con Didier estamos hablando de las antiguas civilizaciones. ¿Alguien se acuerda de qué estábamos hablando? ¿Alguien? Uy, bro, no sabía, bro. Pero bueno, sí. Valga la redundancia, estábamos hablando de las antiguas civilizaciones, estamos también hablando sobre mitos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este? Lo del Minotauro, también, lo de los mitos que se usan allá en Grecia, también lo de cómo se distribuía la época de revoluciones, industrias, políticas, las primeras políticas, las primeras órdenes, por así decirlo, mundiales que hubieron en el mundo. Y pues, ¿qué más? Pues nada, vamos a continuar. Bueno. Como sabemos, empezamos con lo más basiquito, que la historia antigua, empezamos con lo de la invención de la escritura, o convencionalmente se inicia desde un promedio del 3500 hasta el 3000 antes de Cristo, que es con la aparición de la escritura en Sumeria y Egipto. Se menciona que los primeros invenciones de la escritura fueron como tal jeroglíficos o dibujos plasmados. Como tal, no había el abecedario que usamos hoy en día, sino fueron los ancestros, digamos, habían, ¿cómo decirlo? Había escritura de dibujos de dioses o de gatos o de cuervos, también por la tradición, tanto también como de pesca y demás. Entonces, pues nada, seguimos. Bueno, tenemos los primeros pilares de la civilización. Como nosotros sabemos, es de que lo que pasa es de que, aló, bueno, hola, Noctua, hola, Sarita. Bueno, pilares de una civilización, como sabemos, son los primeros pilares que se conocieron hoy en día. Como mencionamos, señor Jerónimo, señor, señor, dime. Bueno, mientras hace la pregunta, seguimos. Como sabemos, los pilares de la civilización tuvieron bases e inicios después de la prehistoria y en Egipto se menciona lo que es la civilización de la agricultura y la irrigación, que son los primeros campos cosechados y pues también las bases de lo que íbamos a hacer más adelante. También, como se menciona, el control del agua permitió generar un excelente método alimenticio. Bueno, dice, cuando inició la escritura en Sumeria y Egipto fue el final de la época antigua. Sí, más o menos haz de cuenta que si hacemos como una línea del tiempo, se relaciona de que la escritura inició ya a finales de la prehistoria en la época antigua, porque es que esto ya es como así decirlo, es una nueva época, ¿sí? Por eso se menciona que estos son los primeros inicios de civilización. ¿Sabes? Saris, Eso sí, es que te enredaste un poquito. Es que ¿qué? acuérdate que la historia está dividida en dos, en la Sí. prehistoria y en la historia. Ajá, sí, La escritura surge, o sea, la prehistoria termina con la invención de la escritura. sí. Realmente cuando se empiezan a ver estas primeras formas de escrituras, que se empieza la historia, por lo tanto, empieza en la época antigua. O sea, Ah, a tu pregunta, ¿fue al final de la época antigua? No, fue al inicio de la época antigua. Prosigue.
Sí, sí, Esteban, esto es antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. Ah, bueno, ya, como ya sabemos, perdón, perdón el error, pero ya ahí también les están tirando, ¿listo? ¿Qué más aclaramos? Bueno, también se mencionan de que las estructuras del Estado se muestran las primeras estructuras. Ahorita, si en un momento se da el espacio, puedo mostrar unas imágenes. Pues voy a mostrarlo a mi manera de yo cómo aprendí, pero en Egipto, lo que era más conocido como Mesopotamia, como por así decirlo, las ciudades más grandes de Egipto en aquel entonces, ya habían estructuras como por ejemplo bibliotecas, habían, ¿cómo se llamaba eso? Saunas también, y era también los inicios del comercio. Entonces, por eso también se menciona la jerarquización social, que pues ahí es donde ya sabemos, los más poderosos eran los que tenían mejores estructuras, por así decirlo. Y pues se mencionan a los gobernantes, los sacerdotes, los soldados, los campesinos, y de una forma que sea como igualitario, ¿sí? Que reparta justicia. También mencionamos de que la cultura y la administración, bueno, también sabemos de que se crean los templos, lo que son tradiciones, pues hoy en día, a pesar de que han pasado millones de años, algunos templos o palacios siguen vigentes hoy en día. Son muy antiguos, pero ya son como patrimonio cultural, debido a que son como los edificios más antiguos de la historia. Más adelante, quién sabe cuánto sean capaces de cuidarlos, pero al día de hoy se sigue registrando esa etapa de la humanidad, ¿me hago entender? Perdón, me confundo. Entonces, bueno, sigamos acá. Listo, en Saris. Entonces, vas. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar de una de las primeras civilizaciones que tuvo la historia de la humanidad, Mesopotamia. Para aclararles, discúlpenme si mi perra ladra o si todos esos que ando enfermo y pues me van a escuchar que era mi perrita. Mesopotamia es un espacio geográfico. Realmente yo pensaba que así se llamaba como tal las civilizaciones o los pueblos, pero no, es el espacio geográfico, que significa tierra entre, tierra entre ríos. ¿La puedes pasar, Martín, por favor? Es que no me acuerdo qué hay en la otra diapositiva. Epa, epa, eso. Significa tierra entre ríos. Es una zona geográfica que está ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates. A diferencia, digamos, que el Nilo, y ya lo veremos cuando veamos Egipto, estos ríos eran muy, perdónenme, Dios mío, tendré que reemplazar un momento a Saris. Entonces, pues no sé. y ahora Pues sí, para. perdónenme. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, ya Listo, la dale. encerré. Dale, continúa. Les venía diciendo que a diferencia del Nilo, estos dos ríos eran muy impredecibles en cuanto a las inundaciones. Por tanto, las personas que habitaban allí buscaban o tuvieron la necesidad de desarrollar sistemas como son los canales, los diques u obras pues para controlar precisamente el agua en las veces en las que se inundaba de manera espontánea. Cosa que es importante porque esta necesidad fue una de las que llevó a que el ser humano se organizara como sociedad o más que como sociedad en forma colectiva. ¿Lo puedes pasar por fin? Listo. Entonces, les venía diciendo que Mesopotamia estuvo habitada por diferentes pueblos. El primero son los sumerios, que su periodo aproximado fue del año 3500 al año 2334 a.C. Ellos no no eran un imperio unificado, ellos eran una red de ciudades-estado, cada una
independiente y es más, entre ellos había muchísima guerra. Uy, esperen que tengo calor. Ellos compartían cultura, pero pues, repito, mantenían en guerra, cosa que pues provocó muchas bajas. Inventaron la escritura con Cufeo y la rueda, y allí es donde se empezó a utilizar eh, la escritura más que nada para llevar cuentas de los productos agrícolas y comerciales. Ellos tenían una religión politeísta, creían que cada ciudad-estado estaba protegida por una divinidad en específico. Como segunda población que habitó Mesopotamia, tenemos los acadios. El periodo aproximado es del año 2334 al año 1154 a.C. Más que todo fue gobernado por un señor llamado Sargón. Este era un señor guerrero que llegó a conquistar varias ciudades-estado, lo que produjo que estas ciudades-estado se unieran y se consolidaran en, digámoslo así, entre comillas, el primer imperio de la historia. Y pues gracias a esto, pues apareció la idea de un gobierno central capaz de administrar extensos territorios bajo una misma autoridad, que era pues este mismo señor. Em, Ahora pasamos a los babilonios del año 1792 al 509, al 539 a.C. Allí fue creado, bueno, se creó el código de Hammurabi, que realmente es, perdónenme, que realmente es o la primera forma, o bueno, no, sí, la primera forma positiva de leyes que hay a lo largo de la historia. Positiva de leyes significa escrita. Es el primer registro escrito de leyes. Fue creado en el año 1750 a.C. Esta está grabada en una estela de piedra de más de 2 metros de alto. Más adelante en las diapositivas se muestra la, la estela de piedra. La historia del por qué surgió eso, o digamos, esas leyes, es muy parecida a la historia de las tablas de Moisés, perdónenme, de las tablas de Moisés, porque técnicamente fue que supuestamente Hammurabi, el rey Hammurabi, subió a una montaña y que allá el dios, no, no, deja ahí, el dios le dictó las leyes. Entonces, pues, ajá, ya saben, igual se va a repetir mucho cuando a lo largo de que hagamos historia antigua, que las historias entre religiones se parecen mucho, incluso en algunas pueden llegar a ser las mismas. El propósito de estas leyes era mantener el orden, la justicia y la armonía. Allí, o sea, allí es cuando se empieza a ver las leyes de ojo por ojo. Les voy a leer dos leyes así súper random, que tengo acá el código abierto que me tocó leerlo. La ley 20 dice, si el esclavo huye también del poder de su captor, que esté a petición del dueño del esclavo, lo jure públicamente por la vida de Dios y no habrá castigo. Ahí vemos que Dios también es muy importante eh, jurídicamente hablando y más el juicio ante Dios. Entonces, pues ahí también sé que era una sociedad muy religiosa. Las sanciones variaban según la clase social del infractor y la víctima. No era lo mismo una persona noble con dinero, una persona esclava, una mujer. De hecho, las mujeres no tenían palabra alguna. No, sí, sigue.
Sigue otra. Epa. Como ven, en total habían 282 leyes, regulaban aspectos civiles, penales, familiares, comerciales y laborales, y pues habían o existían sanciones muy severas como mutilaciones en dado caso de que el hombre fuera infiel y les cortaban los genitales, o incluso pues habían penas de muerte o en dado caso en temas económicos y familiares compensaciones económicas. Retrocede dos diapositivas, por fin. Ahora seguimos con los asirios del año 1365 al año 609 antes de Cristo. Em, es, este pueblo se caracterizaba por poseer uno de los ejércitos militares más organizados de la antigüedad. Por tanto, sus aportes fueron más que nada temas militares o aportes militares, como las estrategias o incluso las armas de hierro que usaban. Y ya, ahora sí la otra diapositiva. La otra. Acá, pues como ven, esa imagen es del código, ese es el código original, o eso es lo que queda del código. Vamos a ver un poquito de manera más amplia el legado mesopotámico, como son el sistema sexagesimal, que pues desarrollaron unas matemáticas basadas en el número 60. Y pues allí es cuando se empieza el origen de la medición de la hora. Como sabemos, un minuto tiene 60 segundos y la hora tiene 60 minutos. Entonces ahí se ve el sistema sexagesimal. Incluso pues los círculos de 10, 360 grados. En cuanto a, en cuanto a su tecnología, introdujeron la rueda para el transporte, el torno alfarero y los primeros carros de guerra de tracción animal. Pues esto quiere decir que un animal los arreaba. Normalmente era el caballo. En cuanto a la literatura, pues eh, se tienen muestras de una redacción de una epopeya que se llama la epopeya de Gilgamesh, y pues esta es considerada la obra narrativa escrita más antigua del mundo. Bueno, como ya escucharon a mi compañerita, entonces también les quería compartir esto. Espérenme un momento. ¿Se acuerdan que les estaba comentando acerca de como las estructuras y todo esto de Egipto como tal? Entonces, espere. ¿Se me, ¿Se me escucha bien? ¿Qué? Aló, aló, compañerita. Ay, bueno, ¿cómo le digo, amiguita? Amor mío. Bueno, acá, mire. Entonces, sí, quería compartirles esto porque esto, pues, es un caso muy interesante de un juego. Les quería comentar de esos miren, todo esto como tal es de un juego que la verdad es muy interesante por lo que trata. Hablamos más sobre los dioses también, la cultura política como tal del sistema jerárquico en Egipto. Y también vemos de que las edificaciones tenían como tal plasmando su arte, me hago entender. Si ustedes ven por acá, ahí se ve claramente que hay cosas que en su legado plasmaban eso y era como para que las siguientes generaciones que iban a gobernar o en aquel momento, pues, valga la redundancia, iban a conocer su pasado, ¿sí? Entonces, la verdad, me harían como, si quieren saber más del tema, yo les puedo mandar el nombre del juego y ahí de todo, entonces no se preocupen, pero bueno, continuamos. Acá. Acá, listo. Entonces, vamos a hablar ya como tal.
Sí, uy, Esteban, sí, bro. Esteban le sabe, Esteban le sabe. Bro, le sabe, le sabe. Tan, 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 tan. ¿Qué le iba a decir? Yo estaba leyendo. Sí, bueno, Egipto, listo. Entonces, primera civilización, sabemos que es Egipto, ¿sí? Entonces, como mi compañerita ahorita estaba diciendo, mi amiguita, las primeras civilizaciones como tal manejaban el código Hammurabi, también tenían invenciones de escritura y demás. También mencionamos lo que conformemente iba a ir avanzando a lo largo del mundo. Y nada, pues sigamos. Entonces, bueno, como aquí les estamos mencionando, las estructuras, las primeras estructuras que se mencionaron eran las pirámides. Nosotros todos sabemos qué son las pirámides, ¿no? ¿Cuáles son? Alguien me puede decir el nombre de las tres pirámides? ¿Algún juicioso de por acá? ¿No? ¿Nadie se lo sabe? Aló, ni yo no sé. Pues según yo tengo entendido, sí tenían nombres, pues en el juego se menciona de que las tres eran diferentes. Pues aquí buscando también, dicen que aunque Egipto alberga más de 100 pirámides, las más célebres y visitadas, que son las que estamos viendo, son las más visitadas, que son la meseta de Giza, cerca del Cairo. La Gran Pirámide se llama Pirámide de Keops, que es la más grande, con una altura original de casi 147 metros. Es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. Pirámide de Kefren es la segunda más alta y destaca por conservar parte de su revestimiento original en la cúspide. A su lado se encuentra la Gran Esfinge. Y para terminar, que es la más pequeña, es la Pirámide de Miserinos. Es la más pequeña del complejo de Giza, con una altura de 62 metros. Nosotros sabemos de que se han escuchado rumores acerca de que estas pirámides manejan, o bueno, tuvieron ciertas tumbas en faraones muy importantes de aquella época. También, por ejemplo, Tutankamón, que cuando descubrieron la tumba supuestamente iban a traer mal en el mundo, que tenemos en claro que en 2014 se encontró la tumba. ¿Qué más? También entra Cleopatra, sí, pero, o sea, sí, no, porque es que Cleopatra supuestamente no se sabe, al día de hoy no se sabe dónde está enterrada, y se menciona de que Cleopatra, cuando fuera a encontrar su cadáver, iba a ser una mujer el que lo fuera a encontrar. Ella dijo eso. Entonces, pues bueno, esperen, leo el no, esperen, leo el chat. Ah, la niña, la pinta y la Santa María Johan, sea serio. Bueno, entonces, bueno, el faraón gobernaba como intermediario divino y Dios viviente en la tierra. El monumental esfuerzo de las pirámides refleja el profundo sentimiento de inmortalidad y preparación para la otra vida. Se sabe que el faraón era, entre comillas, el más cercano a un dios y, y era el puente, por así decirlo, entre el ser mortal y el ser divino. También se menciona, pues, todos sabemos que si vemos una piedra de la pirámide, de las pirámides de Giza, sabemos que son como el triple de grandes. Pero lo que pasa es de que hay muchas teorías que no se sabe realmente si realmente se sabe si fue hecho por humanos, pues también dicen que fueron ovnis que nos ayudaron, alienígenas y demás. Entonces, pues no se sabe el día de hoy, pero yo creo que pues después de mucho esfuerzo y mucho tiempo de esclavitud, pues a las personas sí llegaron a alzar esas pirámides como tradición para el dios, por así decirlo, ¿sí? Entonces yo soy firme por la historia. Bueno, bueno, tenemos etapas del antiguo Egipto. Bueno, empezamos por el Imperio Antiguo, que empieza del 2686 hasta el 2181. Nosotros sabemos de que antes de Cristo el tiempo se contaba hacia atrás. Si pasaba el año 3000, pasaba al año 2999.
Se menciona de que era la era de las pirámides, centralización estatal y consolidación de la teocracia egipcia primitiva. También hablamos sobre el Imperio Medio, que es la reunificación nacional, el florecimiento literario y la expansión de las rutas comerciales. Creo que en este entonces, pues no es como que haya pasado aquí en Egipto, pero más adelante vamos a hablar sobre eso, que es sobre la ruta de la seda y comercios de formas marítimas. También sabemos de que florecimiento literario, pues al día de hoy no tendríamos como tal una escritura original de aquel entonces, primero que todo por lo antiguo y segundo por el idioma en el que está escrito. Hay mucha gente que ha logrado como aprender ese idioma o lo ha logrado descifrar, pero pues ya se consideraría muy, como algo muy especial eso, si me hago entender. Espérenme. Eh, bueno, también sabemos de que tuvo una evolución cultural. Más tarde, con la llegada de los pueblos indoeuropeos, perdón, y también avance hacia el río Ganges, se sentaron las bases del hinduismo, el budismo y el sistema de castas sociales. O sea, ya ahí nosotros empezamos a hablar sobre lo que es religiones, ¿sí? También hablamos sobre la ciencia. Nosotros sabemos de que siglos después los matemáticos indios revolucionarían el mundo inventando el concepto del cero y los números que usamos hoy. De hecho, ahorita más adelantico, o espérenme en un momento, ya les hablo sobre una pregunta importante que vamos a comentar acerca de la actividad al final, porque nosotros sabemos que el número más importante del mundo es el número pi. Entonces, ustedes, pues, ¿hay alguno de ustedes que sabe cómo, bueno, dónde se origina el número pi? ¿Alguien que no sea la profesora? Pues según tengo entendido, perdón que no levante la mano. No, tranquila, tranquila. No te Según preocupes. tengo entendido, la medida del diámetro del círculo Sí. equivale a 3,14 veces ay, es que no sé cómo se llama, la circunferencia, o sea, lo que mide la circunferencia. Ok. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que lo intentaste, ¿sí ves? Entonces, lo importante es aprender. Espérenme. No, puta. Espérenme, se me explotó el computador. No. Bueno, esperen, les sigo hablando. En el año 1550, en el Imperio Nuevo, se sabe que es el máximo esplendor militar y territorial. Reinados célebres de... Ah, bueno, aquí ya empezamos a hablar sobre los reyes, ¿sí? Los más conocidos fueron Ramsés II y Tutankamón. ¿Debido a por qué? Uf, de Tutankamón falta algún día echar chisme para hablar de ese nanito cacorro. Pero bueno, después. ¿Qué más podemos hablar? Ramsés II, pues se tiene unas cuestiones un poquito raras, por así decirlo, porque es como los primeras civilizaciones en gobernar, pues se tienen sus cuestionamientos si fue una buena, un buen reinado o no. También, por ejemplo, con Cleopatra. Espérenme, aquí busco. No, esto no es. Ya les respondo lo del número pi, que aquí por aquí lo tengo. Un momento. Mm. Ah, bueno, ahorita también vamos a hablar sobre una cosa interesante que es sobre un mito. También, si quieren, pueden anotar apuntes para ahorita más tarde. ¿Qué significa Mesopotamia? Ah, bueno, aquí estamos hablando. Listo. Se sabe que los que aportaron a la trigonometría el número pi, que fueron especialmente los babilonios, fueron sus aportes a las matemáticas, la astronomía y la geometría. Fueron asombrosos y sentaron las bases de lo que hoy conocemos cotidianamente. Aunque no usaban las funciones trigonométricas ya conocidas como hoy actualmente, que es el seno o el coseno, tal y como lo estudiamos hoy en día, las matemáticas de Babilonia desarrollaron métodos numéricos avanzados que resolvían los mismos problemas miles antes que los griegos. Tenemos el origen de la trigonometría, que es la tablilla Plimpton del 322. Durante siglos se creyó que los griegos, como Hiparco de Nicea, habían inventado la trigonometría, pero, sin embargo, el análisis de una famosa tablilla de arcilla babilónica datada alrededor del año 1800 a.C., conocida como Plimpton 322.
demostró que se les adelantaron por más de 1000 años. Uy, sí, Sarita, si quieres también me puedes pasar ese libro. También, pues no les he comentado mucho a estos muchachos, pero también en sociales queremos hacer la dinámica de que puedan leer libros sobre historia. Nosotros sabemos de que en el club de lectura estamos empezando a hacer las bases de lectura, pero también yo de mi parte les voy a recomendar o dejar algunos libros pequeñitos para acerca de historia, ¿listo? Entonces no, si cualquier cosa en algún momento podemos compartir eso. Pero bueno, ¿qué contiene la tabla? Es una tabla de caracteres cuneiformes que organiza ternas pitagóricas, que son la secuencia de números que cumplen la perfección del teorema de Pitágoras. ¿Cómo la usaban? La Ilíada y la Odisea. Uf, apoyo, uy, apoyo, sí, léanse la Ilíada y la Odisea. A pesar de que es larga y extenso, es buena, es muy buena. ¿Cómo la usaban? En lugar de usar ángulos y funciones trigonométricas, los babilonios utilizaban una trigonometría basada completamente en las proporciones de los lados, de los triángulos rectángulos. Era un método puramente numérico que les permitía calcular distancias y pendientes exactas para diseñar sus imponentes palacios. Perdón, tanto templos como canales de riego. Cállese. Bueno, también conocemos la aproximación del número pi. Al ser una civilización agrícola y constructora, calcular el área de terrenos circulares o el volumen de graneros cilíndricos era una necesidad vital. Su cálculo en las tablillas de Susa, descubiertas en la región, se reveló que los babilonios calcularon que la razón entre el perímetro de un círculo y su diámetro igual era era igual a 3 más un octavo, lo que equivale, como ahorita nos comentaron, es un valor de 3.125. ¿Qué dice? Martín tiene déficit. Cállese, compa. Lo voy a sacar por piroa. Listo. Precisión histórica. Aunque el valor real de pi aproximadamente es 3.14 para el año 1800 a.C., tener una aproximación con menos del 0.5% de error utilizando solo tablas de arcilla era una auténtica hazaña intelectual. Que ahorita, como estaba mencionando Saris, el sistema sexagesimal. A diferencia de nuestro sistema decimal, que es base de 10, los mesopotámicos inventaron el sistema sexagesimal, que era la base de 60. Lo eligieron porque el 60 es un número que se puede dividir perfectamente entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30, facilitando enormemente las fracciones. Cada vez que uno mira la obra o está usando la geometría, uno piensa en un antiguo babilonio, debido a que dividían el círculo en 360 grados, que era 60 por 6. Dividieron las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. ¿Qué más les puedo hablar por acá? Bueno, otra cosa también que creo que ahorita no hablamos mucho es de que uno de los ríos principales de Mesopotamia es el Tigris, el río Tigris. También otro que se menciona es el Éufrates, porque ambos ríos nacen de las montañas de la actual Turquía, corren casi en paralelo cruzando Siria e Irak y finalmente se unen antes de desembocar en el Golfo Pérsico. También sabemos de que esos dos ríos fueron los que dieron el nombre de la región de Mesopotamia, que como dijo ahorita Saris, es tierra entre ríos, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar? Los egipcios también se mencionaban de que elaboraron un calendario de 365 días y dividieron el día de 24 horas. Gracias a ese formato del tiempo es lo que estamos actualmente hoy, lo que nos organizamos el día a día. Sabemos que es un lunes, un martes, sabemos que es una semana y un mes y un año, ¿listo? Entonces, y más adelante fue evolucionando eso, sabiendo cómo funciona la rotación de la Tierra como tal, pero bueno, eso es para más adelante. Se menciona que los egipcios necesitaban un calendario extremadamente preciso por una razón de supervivencia, debido a que predecir las inundaciones anuales del río Nilo, de las cuales dependía toda su agricultura, así como se estructuraron el tiempo como tal y lo conocemos como hoy. Antes de ellos, el calendario solar de los 365 días usaban calendarios basados en la luna, pero los ciclos lunares son imprecisos para medir el año agrícola. Los astrónomos egipcios
se dieron cuenta de la inundación del Nilo siempre coincidía con la aparición del cielo en la estrella Sirio, a lo que llamaban Sotis, justo antes del amanecer. ¿Qué otra cosa? Mm, espérenme, bueno, esto más ahorita. Bueno, ahorita hablando sobre arquitectura egipcia, se me olvidó contarle sobre tres personas que son importantes. ¿Alguno ha escuchado sobre Dorico, Jónico y Corintio? Espérenme, les dejo el nombre en el chat, porque aquí se escucha raro. Dorico, Jónico y Corintio. ¿Alguno sabe alguno de ellos? No importa que sea solo uno. ¿Alguno? ¿Aló? Creo haber escuchado que eran los estilos arquitectónicos. Si no estoy mal. Ok. Uf. Uy, Esteban le metió rico. Epa. Esteban le sabe. Pues sí, como dijo Esteban, sabemos de que son los tres órdenes arquitectónicos clásicos de la antigua Grecia. ¿Cómo lo mencionamos? Bueno, un orden, entre comillas, era básicamente un manual de estilo o un conjunto de reglas de diseño que determinaba las proporciones, la forma y la decoración de los edificios, especialmente reflejado en el diseño de las columnas y sus capiteles, que es la parte superior de la columna. ¿Se acuerdan que ahorita las imágenes les estaba mostrando sobre el diseño de las columnas y cómo estaba escrito en el juego de Assassin's Creed? Ellos fueron pues fueron como los tres más principales de ese tipo de edificación. También se menciona que a medida que la civilización griega evolucionó, su arquitectura se volvió más detallada y compleja. También, pues a simple vista, sabemos de que allí se hallaba como un tipo de evolución. ¿Qué más? Bueno, el orden dórico, que es el antiguo y el sobrio. Nació en el siglo VII Cristo y es el estilo más sencillo, robusto y austero. Los griegos lo asociaban con la fuerza masculina. ¿Cómo se reconocía? La columna no tiene base, apoya directamente en el suelo y el capital es completamente plano y liso, sin adornos. Por ejemplo, un ejemplo famoso es el Partenón de Atenas. Cualquier cosa, ahorita voy a buscar imágenes acerca de como esas estructuras y sabemos cómo diferenciarlas. Y como dice Esteban, sí, fuera de joda, el Assassin's Creed sí sirve para estudiar, fuera de joda. Tanto revolución industrial, época de Esparta y Atenas, también primeras civilizaciones, pero bueno, yo haciéndole promoción a un juego. Continuamos. El orden jónico, que es el elegante y el esbelto. Nació en el siglo VI Cristo en las costas de Jonia, actual Turquía. Es más alto, delgado y decorado que el dórico. Los griegos lo asociaban con la elegancia femenina. ¿Cómo lo reconocemos? El capital tiene una forma muy característica de volutas, parecen dos rollos de pergamino enrollados o uno de cuernos de carnero a los lados. Además, la columna si descansa sobre una base, se menciona que esa estructura está más, como un ejemplo famoso de eso, es el templo de Atenea, que está en la Acrópolis de Atenas. Y el último, que es el orden corintio, es el más lujoso y ornamentado. Nació a finales del siglo V Cristo en la ciudad de Corinto. Es una evolución tardía del jónico, llevando la decoración al extremo. ¿Cómo lo reconocemos? Su capitel es inconfundible porque simula un ramo de hojas, especialmente imitando las hojas de acanto. Entre paréntesis, es una planta silvestre del Mediterráneo, coronadas con pequeñas volutas en las esquinas. Destino histórico. A los griegos les pareció un poco exagerado y lo usaron poco, pero a los romanos les encantó la riqueza de este estilo y lo convirtieron en el sello de identidad de sus templos e imperios. Entonces, cada diseño en el cual fue avanzando la historia como tal tenía un significado y una forma de identificar cómo fue hecho con tal persona, ¿sí me hago entender? Y nosotros en la diferencia del siglo V con el 6, pues sabemos que fue diferente porque una persona no iba a vivir 100 años o 150, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Yo creo que... espérenme un momento.
Bueno, una pregunta importante es que tengan en cuenta que el término politeísta significa que una persona, sociedad o religión tiene la creencia de muchos dioses. Eh, él proviene del griego antiguo y se compone de dos raíces, que esas ya más adelante las vamos a ver. Pero recuerden, em, eso es varios dioses, ¿listo? Em, no les he preguntado. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta ahorita o todo bien? Seguimos, Ricolino. Aló, todo bien. Epa, epa. Listo. Déjenme ya paso de... Listo. Y ya para finalizar en esta línea del tiempo, terminamos con el periodo tardío, que es el declive progresivo, el dominio de dinastías extranjeras e invasión persa, previa a Alejandro Magno. Nosotros, eso fue lo que más especialmente hablamos con Sarita en la otra clase, que fue lo de la invasión persa y cerca de Alejandro Magno. Y ya para más adelantico seguimos con ese tema. ¿Listo? Seguimos acá. Listo. Cultura y religión. Habían unos escribas y papiros. También se me olvidó contarles sobre los papiros. La administración requería registros precisos. El uso de jeroglíficos en templos y de la escritura hierática en papiros permitió un estricto control de impuestos, cosechas y leyes del imperio. Como ya sabemos, fueron las bases de la escritura. Entonces, todo lo que era todo un mensaje importante tanto para el gobierno como tal y negocios para comunicarse usaban lo que era la escritura. Se menciona que también testamentos, faraones llegaron a escribir sus testamentos en esos jeroglíficos y que también en esos jeroglíficos, como sabemos que fueron las primeras bases de la civilización humana, pues contiene mucha información valiosa que al día de hoy, tal vez, de pronto tal vez, si lo usáramos de ejemplo, nos ayudaría en la vida cotidiana como tal, porque pues ya sabemos, por ejemplo, los impuestos, las cosechas y las leyes del imperio. ¿Qué más? Esto, si me dieran más tiempo, yo subo mi esquizofrenia, pero no puedo ahorita, porque pues vamos a hablar sobre el culto a los muertos. Nosotros sabemos de que en Egipto tenían creencia de los dioses, ¿no? Por ejemplo, el dios de la muerte. Sí, real, las vimos con Grecia incluso. Lo que son dioses de la muerte, todos los dioses del sol, el dios de los cocodrilos y demás dioses. Epa, Anubis, epa, Juan. Entonces, el dios del sol y demás, ¿sí? Ra, sí, Ra. Bueno, la creencia de la vida de la ultratumba impulsó la práctica de la momificación. El cuerpo debía conservarse intacto para que con el alma Ka pudiera presentarse con éxito ante el juicio del dios Osiris, ¿sí? La momificación, pues ya sabemos de que la persona era enrollada en ciertos, no recuerdo cuál era ese material, pero era como, digámosle, unas vendas. Y la persona era enterrada en su tumba como era. Y creo que ellos eran... ¿Qué pasó? Desde la fertilidad. Uy, bro. Ey. Sí, Ra, el dios de la versatilidad. Bueno, sigamos. Referencias. Sabemos que la momificación, en algún momento, las personas eran enterradas paradas. Tengo entendido que sí, algunas eran enterradas de pie. Y pues ya, no sé qué más contarles de la religión, de culturas. Listo, ya, ya. Sara, Saris, vas. Esto también quería aclarar que lo puedes atrasar un momento Sí, para complementar. sí, no hay problema. Que es, bueno, que la cultura egipcia era politeísta, como dijo Martín. Sin embargo, en esta se creía que después de la muerte, el alma iba a un valle para convivir con el resto de dioses, pero pues la entrada a ese valle era decidida por el dios
Osiris, como dice la diapositiva, y era para aclarar eso, y ya. Ahora sí, the next one. Ahora vamos a pasar a la India. A ver, a ver, a ver. En la India, no, espérate, abrázate. Esta fue una de las civilizaciones antiguas más importantes. Uy, Johan, sí soy científica de la India. A ver, esta se desarrolló principalmente alrededor de dos ríos, el río Indo y el río Ganges. Pues así como nos hemos dado cuenta con el resto de civilizaciones, para la creación de una civilización fue muy importante el asentamiento al lado o alrededor de ríos, ya que pues estos permitían el desarrollo de la agricultura y el comercio. Em, ¿Lo puedes proseguir, por favor? Para entender esta civilización, se divide en tres etapas. La fase de formación, que es del año 3300 al año 2600 antes de Cristo. Esta fase de formación también es conocida como la civilización del Valle Indo o la civilización Harappa. Ya les escribo por el chat porque civilización. Ahora, listo, así. Allí surgieron dos ciudades principales, la ciudad de Harappa y la ciudad de Mohenjo-Daro. Estas ciudades eran muy avanzadas a la época, ya que pues, las calles estaban formadas en forma, valga la redundancia, de cuadrículas. Y arquitectónicamente las casas estaban construidas con ladrillos y tenían un sistema de alcantarillado y de drenaje avanzado. La economía de esta civilización fue basada en la agricultura y el comercio, llegando a comerciar mucho con Mesopotamia. Sin embargo, a finales de los 2600 antes de Cristo, la civilización desapareció. Hay muchas teorías, realmente no se sabe a ciencia cierta, porque si hablamos de escritura, de las civilizaciones que vamos a ver en historia antigua, esta es de la que menos registro de escritura se tiene, por tanto es, entre comillas, la más desconocida, entonces no hay muchos datos, pero se piensa que desapareció por cambios climáticos, incluso por el desvío de los ríos, formando, pues, ocasionando así, pues, un daño gigantesco. Como segunda etapa o segunda fase, está la fase de madurez, que es del 2600 al año 1900 antes de Cristo. Allí empieza un periodo llamado el periodo védico. En esta etapa llegaron y se vinieron a asentar muchísimos más pueblos y se escribieron los Vedas. ¿Qué son los Vedas? Los Vedas es el texto religioso más antiguo de la India, muy especialmente para el hinduismo. Entonces se escribe este texto y a raíz de esto surge el hinduismo y ya. Socialmente se consolida un sistema de castas. Esto significa que la sociedad está dividida según las funciones que desempeñaban las personas en cada grupo. Pues, digamos el ejemplo es decir, como la mujer es mujer y como es mujer tiene que estar en la casa y hacer las cosas de la casa y como es mujer tiene que tener hijos y solo sirve para eso. Así era antiguamente en esta civilización india. Esta fue una etapa donde se desarrolló, pues, o mucho, no debe ser, uy, no, tremendo.
Los hombres son tremendos. Estabilización o esta etapa fue mucho más que nada de temas religiosos, entonces sus hitos eran más que todo, o fueran más que todo religiosos. Como tercera etapa está la fase de declive del año 1900 al 1300 antes de Cristo. Allí los pequeños reinos pasó igual que con la segunda civilización de Mesopotamia, se fueron consolidando y se crearon un gran imperio. El más importante fue el imperio Maurya y su gobernador más famoso fue el emperador Asoka. Pues voy a cantar la canción de Asoka, el tren de Asoka, no mentira. Y pues principalmente expandió todo el territorio gracias a la guerra. Y después de esta etapa, la India alcanzó un gran desarrollo político, económico y cultural. ¿Prosigue? La sociedad en la India, ellos, pues en cuanto a higiene pública, contaban con los sistemas de saneamiento más avanzados de la antigüedad, tenían baños privados conectados a una red de drenaje y grandes piscinas públicas. Pues cabe aclarar que, uy, espérame un momentico. Listo. Cabe aclarar que eso era la antigüedad y que ustedes ahorita van a la India y pues eso es un desorden. Pero pues bueno, ese fue uno de los hitos, el desarrollo de la higiene pública. En cuanto al paz y el comercio y las casas de fortificaciones militares o de palacios suntuosos, sugiere una organización social enfocada en el comercio pacífico con Mesopotamia y la producción artesanal uniforme, lo que les venía diciendo. La mayoría de estas civilizaciones en las diferentes etapas comerciaban especialmente con Mesopotamia. Y ustedes se preguntan, ¿qué comercializaban? Comercializaban más que todo piedras preciosas. Eso era lo que comercializaban. Algunos otros aportes de la India es que allí se desarrollaron conceptos numéricos, el cero y el sistema decimal, y pues sabemos que esa es la base de las matemáticas modernas. Pues en cuanto a religiones, pues surgió el hinduismo y el budismo, y pues actualmente esas religiones son de las más influyentes en el mundo después del catolicismo y el cristianismo. Y también destacaron algunos avances en cuanto a medicina tradicional, astronomía, filosofía y literatura. Con eso se acaba la India. No sé si Martín quiere aportar algo o alguno quiere aportar algo, tiene alguna pregunta que pregunte, yo no muerdo, solo Martín, no me entiendo. Uy, qué socia, tráteme en serio. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien? Comente algo, por favor. No, no, yo creo que no, así están bien. Pues no, yo el único comentario que quiero agregar es de que, pues con el urbanismo avanzado, sabemos de que tenían un sistema de alcantarillado, como estaba diciendo Saris, que era avanzado con los baños de las viviendas. Más adelante hablamos de las bases del hinduismo, el budismo y el sistema de castas sociales. Y no, pues nada, eso, ya, eso era todo. Siga, siga, siga. Prosigue. Ah, no, espera. Ya se acabó. Ay, Sigues no, tú. no, yo soy muy tonto. Hasta ahorita te das cuenta. Sí. Corten eso, eso con edición se corta, nadie sabe. Tremendo. Bueno, ahora voy a presentar mi mayor proyectada. Voy a hablar de la mejor dinastía. Los chinos, los Linganguli, Lingangú. Hoy vamos a hablar de los Lingangú.
Pues bueno, ¿qué sabemos sobre China y sus dinastías? Sabemos de que antiguamente la dinastía de China era una de las mejores conformadas a nivel mundial. Y ya sabemos lo que son los samuráis, el sistema de traición, de horrores, me faltan memes. Es que nosotros sí somos serios. Mire, ¿sabe qué, Sara? Usted si quiere seriedad se puede salir. No mentiras. La próxima la hago con memes de Martín. No, las próximas las voy a hacer yo. O sea, los memes se los voy a pasar yo. Ya, epa, epa. Bueno, entonces hablemos de las dinastías de China. También, también, de hecho, sí sabían de que, ¿qué? De que hay otro juego. Voy a aumentar muchas gracias por todo, Martín. Dale, bro, a ti, gracias por venir, la verdad. Muchas gracias por venir. Hay otro juego que yo les digo que es bueno, que debía en algún momento conocer, que se llama el Ghost of Tsushima y habla sobre el sistema de traición en el... Epa, Esteban me entendió. El Ghost of Tsushima de cómo me debe entender el, el, el sistema de traición, por así decirlo. Que es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Pero bueno, sigamos. Etapas de la antigua China. Tenemos la dinastía Lingangu. No, mentira. Tenemos la dinastía Xia. Del 2070 al 1600 antes de Cristo son las etapas seminítica de transición. Foco de la irrigación, el control de inundaciones a cargo del Gran Yu. También tenemos la dinastía Shang, que es la primera dinastía con evidencia arqueológica firme, desarrollo de los huesos oraculares y la escritura, perdón. Bueno, el aislamiento imperial. Nació en las llanuras de los ríos Huanghe, que es el río amarillo, y Changyang, que es el río azul. Debido a las barreras geográficas como montañas y desiertos, evolucionó de manera bastante aislada respecto a Occidente, logrando una continuidad cultural que dura hasta el día de hoy. Uy, vamos a empezar con lo mío. Filosofía. En la filosofía y el gobierno se organizó mediante dinastías, que sabemos que son familias reales. Espérenme, leo el chat. No. Que terminan para hacer la comida. Yo creo que ahorita ya en 20 minuticos o en 15, Juan. Y pues ya si quiere hacer la actividad, se queda un momento y ya. Entonces, bueno, filosofía y gobierno. Hey, se me activó la neurona. Entonces, se organizó mediante dinastías que fueron familias reales. Su pensamiento estuvo profundamente marcado por filósofos como Confucio. ¿En qué difiere la filosofía de China y la griega? Uy, Juan, buena pregunta. Ahorita que acabe la clase, ya respondemos preguntas así, ¿listo? Espere, la voy a anotar y se la respondo, ¿listo? Epa. Entonces, bueno, que promovía el respeto, el orden social y la moral. Bueno, la Gran Muralla. También conocemos al hoy del día ¿cómo es? Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Maravilla del Mundo, la Gran Muralla, que comenzó a construirse para defenderse las invasiones de los nómadas del norte. También hubo intentos revolucionarios, debido a que sabemos que fueron los creadores de la seda, el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta de tipos móviles mucho más antes que en Europa. También pues cabe aclarar de que en ese invento de pólvora pues también hubo muchos errores, también hubieron muchas muertes debido a que el propio creador pues promovió muchos accidentes y lo que iba a hacer hoy en día, la pólvora iba a ser usada como un arma, ¿listo? Así que bueno, espérenme, aquí yo tengo más información, espérenme. One moment, please. Ah, mm, mm, mm. Hostia, tú, ¿dónde está? Ah, ya, listo. Bueno,
La pólvora, la brújula y la imprenta, junto con el papel, sabemos que son conocidos en la historia como los cuatro grandes inventos de la antigua China, ¿sí? Estas tres tecnologías nacieron en el Oriente y al viajar hacia Occidente a través de redes como la Ruta de la Seda, transformaron por completo la guerra, la navegación y la cultura global. Sabemos de que, bueno, la pólvora curiosamente no nació como un arma, sino como un intento de encontrar el elixir de la inmortalidad, entre comillas. El origen fue descubierta por alquimistas taoístas en China alrededor del siglo IX, que es la de la dinastía Tang. Mezclaron azufre, carbón vegetal y salitre, nitrato de potasio, y al ver que la mezcla deflagraba o ardía rápidamente con una llama intensa, la llamaron Huoyao, que significa medicina de fuego. Bueno, ya conformemente, pues usaron esa supuesta medicina de fuego como algo más político y pues llegó a su evolución militar. A principio se usó para fuegos artificiales y espantar espíritus. Para el siglo X, los militares chinos crearon las lanzas de fuego, que fueron lanzallamas primitivos y bombas de humo. Impacto social. Llegó al mundo árabe en el siglo XIII y de ahí pasó a Europa. Su llegada destruyó el sistema feudal. Los castillos de piedra y las armaduras de los caballeros medievales se volvieron obsoletos ante los cañones y las primeras armas de fuego. Continuamos con la brújula. Antes de apuntar al norte para los marineros, la brújula apuntaba al sur y se usaba para la armonía espiritual. El origen. Las primeras versiones datan de la dinastía Han, que es el siglo II antes de Cristo. Eran cucharones tallados en piedra de imán, un mineral magnético natural, colocados sobre una placa de bronce lisa. El mango de la cuchara siempre giraba para apuntar hacia el sur. Su uso inicial no se usaba para viajar, sino que era para el Feng Shui y la geomancia, que era alinear edificios y tumbas con las fuerzas de la naturaleza. Tenemos la evolución y la navegación, que son de la dinastía Song, del siglo XI al siglo XII. Los chinos descubrieron que podían magnetizar agujas de hierro frotándolas con piedra e imán, suspendiéndolas en agua. Fue entonces cuando se convirtió en el instrumento de navegación definitivo. El impacto global permitió que los barcos navegaran a mar abierto sin depender de las estrellas o de la línea de la costa. Sin este invento, la era de los descubrimientos europea, incluyendo los viajes de Colón, no habría sido posible. Para finalizar, tenemos la imprenta, que su nombre original es Jin Shua Shu. Existe un gran mito en Occidente. Johannes Gutenberg no inventó la imprenta desde cero. Él inventó la imprenta de tipos móviles de metal en Europa, pero la tecnología base ya llevaba siglos en Asia. En el siglo VII, los chinos inventaron la impresión por bloques de madera, que era la silografía. Tallaban una página entera de texto en un bloque de madera en relieve, le ponían tinta y presionaban el papel. El libro impreso más antiguo que se conserva con una fecha exacta se llama El Sutra del Diamante, que es el del año 868. Los tipos móviles. Alrededor del año 1040, un inventor chino llamado Bi Sheng creó la primera imprenta de tipos móviles, utilizando piezas individuales de arcilla, cosida por cada carácter. Más tarde, en Corea, hacia el siglo XIII, se perfeccionó esta técnica creando tipos bronces de metal, que es el bronce. El aporte de Gutenberg en el 1440, que ya dicta mucho más adelante. El mérito de Gutenberg fue adaptar esta idea en Europa creando un sistema industrializado. Tipos móviles de plomo muy duraderos, una tinta oleosa más densa y una prensa de vino adaptada para aplastar el papel con fuerza uniforme. El impacto global automatizó la copia de libros. Antes de la imprenta, el conocimiento estaba bajo llave con los monasterios. En ella, las ideas de la ciencia, la religión, como la reforma protestante, uy, tema para más adelante, la literatura se masificaron, dando inicio a la Edad Moderna. Entonces ya estamos hablando de otro tema y bueno, continuamos. Bueno, aquí es lo que estamos hablando sobre la dinastía Shang y el bronce, que era la metalurgia sobresaliente que se desarrolla en complejas técnicas de fundición por moldes de arcilla. Huesos oraculares. El origen de los caracteres chinos tempranos se plasmó sobre caparazones de tortuga y omoplatos de buey, con fines de adivinación de la corte real y la estratificación social.
pues la sociedad Shang poseía una nobleza guerrera dominante y una clase de sacerdotes adivinos y una vasta campesina y artesanal. Y pues bueno, muchachos, ya oficialmente damos por terminada la clase de hoy. Quería saber si tenían alguna pregunta, alguna duda, quieren aportar algún comentario, quieren opinar acerca de la clase. Sí, ya quedó grabada, Juan. Pues ya, sí, ya quedó grabada. Dayana, no, Dayana, uy. Idox, ¿puedes cortar grabación, por favor? No, pero espérate. ¿Qué pasó? Acuérdate la pregunta de Juan David. ¿Qué pasó? La pregunta de la filosofía china y la griega. Ah, ok. Sí. ¿La respondes tú o lo respondo yo? Responde tú que mi papá me está marcando. No, esa gente que sí tiene papa. Yo también tengo papa, pero bueno. Pues, ¿cómo le puedo responder a Juan? Lo que pasa es de que nosotros sabemos de que lo que difiere la filosofía griega es que se basa en un término más existencial, ¿sí me hago entender? Lo chino es algo más político. Más sin embargo, espérame. Mm, 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 mm. Como sabemos, los orígenes de la filosofía empezaron en Grecia, entonces no hubo algo, no hubo algo ¿qué? No hubo algo plasmado originalmente, no, la filosofía griega no estaba directamente proporcionada en un tema directo. Por ejemplo, Aristóteles planteaba que el tema de las matemáticas, Sócrates planteaba hacia el tema existencial y Platón hacia la idea de los sueños, el mundo de las ideas. Uf, el mundo de las ideas. Más adelante vamos a hablar otra vez sobre Barney. Pero bueno, también sabemos de que como nacieron al mismo tiempo, pues la filosofía griega y la china pues surgieron para resolver problemas completamente diferentes. Mientras los griegos miraban al cielo y la materia preguntándose qué es el mundo y cómo funcionaba, los chinos miraban a la sociedad y el gobierno preguntándose cómo podemos vivir en armonía y evitar el caos, ¿sí? Entonces, como lo que yo te digo, el griego se cuestiona la vida, el chino se cuestiona el entorno y por qué actúa como es. De hecho, les tengo un buen libro para leer hablando de filosofía china. Deberían leer El arte de la guerra de Sun Tzu. Es muy bueno. El arte de la guerra es un libro que vale la pena porque por eso mismo habla. Habla sobre el comportamiento humano y cómo actúa en la guerra. Y no solo como tal, sino en la vida. Y que nos enseña cómo ser un poquito más egoístas. ¿Listo? Entonces, pues ya creo que eso era todo. Mm, ¿Algo más? ¿Algo más? No. Listo. Iox, puedes cortar, por favor. Hay clase con Alejo a las 8. ¿Qué? No, ¿cómo que? No, Qué no, pecado con ustedes. no seamos tan locos. Bueno, bye, nos vemos ahorita, Juan. Bye. Divino. Bueno, ¿quieren Eh, chisme? Ah, no, bueno, mentira, que sigue. Antes bueno, del pues, chisme. El chisme. Antes del no. chisme hay una actividad. Por favor, sean serios. ¿Yo qué les iba a decir? Bueno, les voy a mandar se supone que es acá, ya. Un No, segundo. terrible, me siento ofendida. Me prometieron que terminaban la clase y iba el chisme, y no. No, yo dije que íbamos a terminar la clase y íbamos a hacer actividad, ¿no? Ustedes se hicieron ilusiones pendejas. Y después el chisme. Y después del chino, ay, aguántela, son solo 20 preguntas. Dayana, dime, Dayana, ¿me mentiste? ¿Por qué te mentí? Dijiste que eran 2 horas. Sí, es que, pues, es que, no, es que, pues,
Nos fue bien en clasecita, entonces no nos demoramos mucho. De las 5 a las 6, ¡ay! Cansona. ¿Y usted por qué no estuvo antes? ¿Estaba haciendo el simulacro o qué? Así son, así son, así son. Epa, pero ya lo terminaste. El simulacro acabó conmigo. Increíble. Espérenme un momento y no sé si les mandé el que era. Ah, ya. No, 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 mentiras, mentiras. Cambien, no, no entren al link, sino entren a este. Entren a ese link, por favor. Pues sí, Dayana, pues si sabes, te acuerdas un poquito de lo del tema de Sarita la vez pasada, hazlo. Entonces, pueden ir entrando al link, por favor, que ya, que ya se los mandé. Sí, no, yo contestando cosas del Imperio Romano. Mire, hoy les metí juegos, les metí, bueno, filosofía. No, Sarita, no puede. Sí, mentiras, obvio, claro que puedes, todos pueden. Sarita, tú puedes hacerla, puedes entrar, no te preocupes. Saris, El que quede primero le doy para unas gomitas. epa, sí, epa, epa. No, Saris, ¿por qué me haces esto? Me pones presión y se me olvida todo. Excepto para los admitidos. Ellos no. Sí, Ah, epa. no, coja oficio, Saris. No, se hace, Ah, no, se hace eso ¿por qué? usted. Uy, bro, ¿quién puta se puso pene flaca? Espere, espere, ¿cómo? No, maricas, esta gente no es seria. Bueno, entren. ¿Quién más falta? Bueno, falta Simón, falta Sara. Ah, no, mentira, Sara ya está. Falta Simón, falta Natalia. Mentira, ya está. Falta ¿Cuál Juan. Sara estaba regañando? Estaba Sara, a Gaps, Ah, a Saris. Bueno, no sé quién es. Pónganse los nombres, porfa, todo bien. Falta Jerónimo, falta Esteban. No, Esteban ya está, también, se me olvida. ¿Quién más falta? Falta Dayana, falta la otra Dayana, falta Sarita. Cuando sean por ahí unos 10 o 11, empezamos. ¿Listo? ¿Y usted que se ríe? ¿Quién fue el del nombre? Espere, ¿quién fue? Yo ya ay, estoy. no, Jerónimo. Espere, Jerónimo, ¿quién es? Ese que yo creo que es. uy, no, me hicieron reír. Y yo comiendo tajín, casi me muero. Tajín, ¿qué es esa mondada? ¿Cómo que no sabes qué es tajín? No, no sé qué es tajín. Esto, ¿Qué es esto, estúpido? ¿Qué es eso? ¿Eso, eso se toma o qué? no es un polvito. Uy, o sea, usted es marihuanera. Sí. Uy, no. No, usted, muchachos, yo no tengo compañeros marihuaneros, por favor, a mí no me comparen con eso, yo no soy así. El polvo que tiene, recuerdo. Por favor, palta. Dime, dime, Sergi. Ay, no, es que el tajín es tan rico. La polvo ya. Bueno, yo creo que ya están todos. A ver, voy a tomar asistencia. Natalia ya está, Tomar asistencia. Santi ya está, Gaps ya está, Esteban ya está. No voy a decir ese nombre, ya está. Saris ya está. Punto, punto no tiene quién es punto, pero ya está. Dashana ya está. Luis ya, Liz, la El otra. tajín es tan rico con todo, de verdad. Sí, es tan Hasta rico. eso. Y es tan rico con el P. También es rico con P.
Uy, ¿qué? Uy, ¿qué? No, ¿qué? Veo, Tremendo. tengan en cuenta mi compañera, no es seria, ¿sí? Así que bueno, yo creo que ya vamos a empezar, vamos a darle ricolino, porque no hay más, nadie más. Bueno, pues sí, denle, vamos a ver. No, bueno, sí, Santi, ¿quién es serio acá? La verdad, ¿quién lo será? ¿Santi? Sí, grabó Idox, pues ahorita le dije a Idox que cortara grabación, pero no sé si está. Entonces, ya ahorita miramos a ver qué pasó. No, Camila no se unió, es que hoy estaba en la universidad, entonces no se pudo unir. Yo necesito el repaso de Juanes y yo de lógica para subirlo. Ah, verdad. No, sí, pero ahorita cualquier cosa sí, ella que se llegue más tarde. Entonces, ahí, ¿listo? Epa. Sí, esa es la idea, que esté ricolino el repaso. No, pues sí se quedó al final de la clase, pero ya ahorita se tuvo que ir. Dijo que tenía que hacer algo. Pero sí estuvo. Ay, no. ¿Ustedes a lo Martín, hicieron una pregunta, hay dos opciones que dicen Roma. nada, responde la que tu corazón diga. Duro.